Mis hermanos, a veces no vamos a entender para nada en el momento cómo ocurren las cosas y por qué. Cómo ocurren las cosas y por qué. Incluso nuestra fe se pone a pruebas, nuestro testimonio se confronta, y a veces tú no entiendes y bajas la cabeza y te sientes cabizbajo, nuestro ánimo cae y tú no entiendes qué está pasando y no entiendes ni siquiera el propósito, y decimos: Señor, pero ¿cuál es el propósito? Basta con que te rindas en las manos del Señor y lo deje a Él moverse a su manera. El Señor se moverá de tal manera que tu vida tendrá sentido y girará en torno al cumplimiento de su voluntad y en torno a lo que Él ha dicho que ha de cumplirse sobre ti. Para empezar haciendo reverencia, Romanos 8:28. Ustedes se la saben de memoria. De memoria se saben esta palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahí hay una coma. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede sentarse. Mis hermanos, esta palabra hasta los impíos la usan. Y usted ve a la gente que sale por ahí y dice: sí, porque todo obra para bien. Pero se queda hasta la coma. Todo obra para bien y se queda hasta la coma. Pero fíjese que aquí dice la palabra: esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Y para mí la palabra propósito me hace muy dependiente de la voluntad de Dios. Cuando yo hablo de propósito, estoy hablando de un objetivo. Estoy hablando de una mirada hacia dónde voy a dirigirme. Cuando hablo de propósito, estoy hablando del plan de Dios ejecutarse en mi vida. Y si estoy llamado con un propósito, el Señor va a hacer que ese propósito se cumpla en ti y en mí a medida que tú anhelas que eso se cumpla. Pero se va a cumplir en medida que el Señor entiende que es para bien tuyo, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad tuya y mía. Y cuando introduzco este tema de deleitarnos en la presencia del Señor, es saber que nosotros tenemos que gustar esta dependencia del Señor, saborear esta dependencia del Señor, pero una dependencia en el que cuando Él se está moviendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, Él lo va a hacer conforme a lo que Él entiende que es lo mejor para ti. Y eso incluso va a sacrificar muchas veces la voluntad tuya misma, porque nosotros venimos muchas veces por necesidad a los caminos del Señor. Y esa necesidad a veces viene inducida por un bien material, por una voluntad propia que queremos que ocurra en nuestra vida. Lamentablemente muchas veces cuando el Señor te concede ese deseo, ese anhelo, entonces ya tú no vuelves a la presencia, porque vinimos por un propósito. Mucha gente viene buscando una sanidad, mucha gente viene buscando un problema. Ayer me comentaba mi papá que fuimos a orar por alguien y me dijo: mira, esa persona no se acordó, ya ahora está en su momento económico bien, pero tú recuerdas hace unos meses que yo te dije que fuéramos a orar porque estaba desorientada. Yo recuerdo, no me llegaba bien la memoria, pero sí recuerdo que él me dijo: vamos a orar por alguien que está totalmente desorientado. Esa persona está en un estado que puede incluso hasta intentar con su vida. Estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Y fuimos y oramos. Y el hombre, se levantó. Ahora mismo está muy bien económicamente. Y él me decía: pero él ya no se acuerda de eso. Él me decía: no, ya no se acuerda. Digo: tranquilo, eso para mí no es nada raro. Porque mucha gente viene a buscar al Señor con un propósito propio, viene a suplir una necesidad propia. Pero ¿qué tal si nosotros venimos a los pies del Señor para que su propósito sea cumplido en nosotros, y no que nuestro propósito se cumpla en nosotros? Por eso, mis hermanos, el Señor yo lo cuestiono mucho, porque yo soy muy inquieto y a veces quiero ver más allá y
yo quisiera como darle para adelante al vídeo de nuestra vida y ver mucho más lo que va a pasar adelante. Y muchas veces tú dices, ¿cuál es el siguiente paso? Y como decía la hermana, ahorita queremos que el Señor nos hable y nos diga, mire, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar. Pero sabes que el Señor no permite eso, porque Él lo que quiere que tú aprendas a deleitarte mientras Él se mueve a tu favor. Él lo que quiere que tú aprendas a tú depender de Él y no que tú estés siguiéndole. Señor, quiero esto y que Él obedezca. El Señor no es un títere. El Señor no está ahí para tú decirle haga y Él que haga y que tú le dé órdenes y le ejecute. El Señor está ahí para guiarte, para caminar contigo, para llevarte de la mano. Y como Él dice en su palabra, tranquilo, concéntrate en mi reino, concéntrate en lo que conviene y todas las cosas yo te las voy a añadir. Porque al final del día, cuando el amor está en nosotros, cuando el verbo encarnado está en nosotros, cuando la presencia del Señor está en nosotros, todo empieza a obrar para bien. Todo empieza a obrar para bien. Mis hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida, muchas veces nosotros no vamos a estar ni siquiera alineado al propósito de Él, porque muchas veces el Señor tiene planes tan perfectos y nuestros planes son tan torcidos. Pero hay una cosa que sí nosotros podemos hacer, y es deleitarnos en Él. Es nosotros depender de Él, es nosotros depositarnos en sus manos de una manera tal que le digamos, Señor, no importa cómo tú te muevas, no importa si ese movimiento me causa incluso dolor. ¿Cuántas relaciones el Señor ha permitido que no lleguen a ejecutarse? ¿Cuántos negocios el Señor no ha permitido que se te den a ti? Incluso hay negocios que lo hemos tenido cerrado. Yo estuve en un momento, un testimonio de una propiedad que estuve a punto de comprar, y el Señor tenía todo arreglado y todo hecho, y orando y ayunando, y todo estaba en mi propósito diseñado para que se diera. Y cuando el negocio se iba a cerrar, todo se espumó. Y yo dije, wow, qué oportunidad perdí. ¿Y qué pasó? Y no oré. Pero lo que yo no estaba viendo era que justamente era el propósito de Dios ejecutándose en mí. Ay de mí si ese negocio se hubiese dado. ¿Quién sabe lo que la maldición que eso pudo haberme traído? Pero el Señor en su misericordia vino y cortó ese negocio para que no se diera. Mis hermanos, cuando la voluntad de Dios empieza a moverse en tu vida, hay cambios bruscos que Él va a dar y que tú no lo vas a entender, porque en tu propósito está diseñado un camino que no está alineado al propósito ni al camino que el Señor diseñó sobre ti. Por eso en esta mañana los invito a ustedes y me invito yo a deleitarnos mientras el Señor actúa. Mientras el Señor actúa, y yo le doy tantas gracias al Señor, porque yo lo he visto actuando a Él. Cuando a simple vista, a simple ojo humano, no hay posibilidad alguna de que lo que yo veo se dé. Pero cuando el Señor lo hace, entonces tú dices, wow, Señor, pero tú lo tenías calculado de una manera tal que estaba perfectamente hecho para que esto se diera. Y al final, ¿sabes qué? Tú sales victorioso, tú tienes la victoria y tú sales con tu frente en alto, porque el Señor no te dejará quedar en vergüenza. Pero tenemos que aprender a movernos bajo la voluntad del Maestro. Y fíjense que estudiando la palabra ahí por Mateo 26, cuando el Señor estaba allá en el Getsemaní, hay un pequeño texto, un cortecito, cuando el Señor le dice al Padre: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, esta palabra nos muestra que el mismo Jesús aprendió a deleitarse en lo que hacía el Padre. El mismo Jesús se entrega de una manera tal que se abandona en la mano del Señor, el Creador, el Dios Todopoderoso, y dice: Padre, en tus manos me encomiendo, que se haga tu voluntad y no la mía.
Y Jesús es nuestro maestro por excelencia. Tu vida y la mía tienen que ir caminando conforme a la dependencia de Dios. Aquí tiene que haber una combinación del propósito de Dios y nosotros tratar de ir lo más alineado posible al propósito que Él ha diseñado para nosotros. Es un reto. Todos los días cuando nos levantamos tenemos un reto. ¿Con qué nos vamos a encontrar en ese día? ¿Qué llegando a mi trabajo voy a ver? ¿Qué llegando a mi familia voy a encontrar? Pero el Señor en ese día estará contigo. Y hay una historia que yo quiero desarrollar, aunque no pueda leerla completa porque es bastante larga. Pero sí hay una historia que en la Biblia que tiene tantos procesos, pero la voluntad de Dios nunca se apartó de esta persona, que es la historia de José. Y vamos a degustar en Génesis un poquito. Vamos a leer un poquito algunos de los versos. Génesis 37. Voy a leer solamente algunos trozos y vamos a ir mirando. Yo sé que ustedes conocen la historia, pero es necesario que la palabra pues la vivamos, la escudriñemos, nos enamoremos de ella para entender qué es lo que ocurre en la vida de un cristiano cuando entra a depender del Señor. No empieza a moverse en su voluntad, empieza a moverse en la voluntad del Maestro. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis 37 empieza a desglosar esta historia de José. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas por sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Ahí me detengo. Esta es una historia muy famosa porque de José hemos hablado muchísimo, y por donde quiera que usted mira la historia de José va a encontrar cantidad de cosas de las que usted pueda discernir. Pero yo quiero que en esta mañana veamos cómo el propósito de Dios se mueve sobre una persona, y a veces no necesariamente es un propósito muy acomodado antes del Señor entregarte la victoria. Aquí tenemos uno de los hijos de Jacob, y dice que ya lo tuvo en la vejez, y aparentemente, o lo dice en la escritura, él le tenía cierto aprecio adicional a José. Lo miraba con dulzura, lo miraba con unos ojos un tanto, digamos que quería un poco más a este hijo que a los otros. Yo no sé cómo puede un padre querer más a un hijo, pero bueno, algún detallito veía él ahí y quería acomodar un poquito más a José, y prepara una túnica de colores y protege este niño, porque al final él entendía que había algo especial en él. Pero fíjense que el resto de los hermanos, al ver esta decisión de Jacob, de Israel, de amar así a José, esto provoca un sentido de envidia, provoca un sentido contrario entre hermanos, y miraban a José ya no de una forma agradable, sino de una forma tirana. Y nosotros, mis hermanos, cuando estamos en el propósito de Dios, cuando el resto de la gente ve la delicadeza que el Señor va teniendo contigo, cuando el resto de la gente mira lo celoso que es nuestro Creador con nosotros, muchos van a empezar a mirarte
con ese sentido de envidia, con ese sentido de tiranía, con ese sentido de destrucción. Porque cuando nosotros nos movemos bajo el propósito de Dios, el Señor es quien quita y pone. El Señor es que mordea tu vida y empieza a darte a ti la forma que Él quiere que tú tengas, no la forma que tú quieres tener. Pero eso ante los ojos del resto no siempre va a estar o va a caer de la mejor manera. Mucha gente va a empezar a planear tu destrucción. Mucha gente va a planear tu muerte. Mucha gente va a empezar a decir: ¿qué puedo yo hacer para quitar este hombre o esta mujer del medio? Porque en ti ha depositado el Rey algo que ante los ojos del resto incomoda. En ti ha depositado el Señor una joya preciosa que ante el resto muchas veces no es de la mejor manera recibido. Y nosotros miramos más adelante en el mismo capítulo cuando Jacob le dice a José: ahora yo quiero que tú vayas allá donde están el resto de mis hijos apacentando las ovejas. Y como él tenía a José como un informante, José iba y miraba y traía el mensaje. Dice: yo quiero que tú vayas. Pero los hermanos, cuando ven a lo lejos que viene José, no lo miran con un buen recibimiento, sino que empiezan a hacer un plan malvado sobre la vida de José. Y dicen: vamos a quitarle del medio, vamos a destruir a José, vamos a matarlo. Si usted me pregunta a mí qué le había hecho José a estos hermanos, simplemente portaba algo en él. El padre había tenido delicadeza con él y eso incomodaba ante el resto de los que estaban ahí. Dicen: vamos a matarle. El propósito del Señor estará incluso cumpliéndose sobre ti por encima del propósito del enemigo que Él ha diseñado para ti. Escucha esto: cuando el diablo empieza a estudiarte, cuando el enemigo empieza a diseñar algo en tu vida, es cumplimiento del propósito de Dios. Mira, usará al mismo diablo para llevarte a ti al nivel que Él quiere llevarte y posicionarte en donde Él quiere que tú estés posicionado. Deleítate en el Señor y confía. Mis hermanos, no vamos a entender en el momento qué está pasando ni qué está haciendo Dios. Rubén, uno de los hermanos, le dice al resto: pero ¿por qué tenemos que matarlo? Empieza el Señor a poner esa inquietud y Rubén dice: no lo matemos. Ya al final, como tiene el resto de los hermanos, dice: pues vamos a lanzarlo a una cisterna. No con una intención buena. No era para que José se diera un baño. Era con la intención de matarlo. Pero vuelvo y te repito: el propósito de Dios se cumplirá por encima del propósito que el enemigo ha empezado a diseñar en ti. Y yo no sé si a ti te pasó como a mí, pero también el enemigo a mí me tenía en una cisterna. También el enemigo me llevó al hoyo. También el enemigo tenía un plan de destrucción. Pero cuando el propósito de Dios está en ti y ya tú le has abierto tu corazón a Él, por encima del enemigo, por encima del infierno, el Señor va a hacer que tu propósito se cumpla en ti. Y cuando lo lanzan a la cisterna, se dan cuenta que la cisterna no tiene agua. Porque no es con un muñeco que están hablando, es con el creador de los cielos y la tierra. Es que cuando el enemigo hace un plan contigo, no es contigo, está Dios de por medio. Y cuando tú te deleitas en Él y cuando tú haces esa conexión con el Rey, entonces ya no es tuya la guerra, empieza a actuar papá. Y Él dice: tranquilo, tranquilo, que tú vas a ver lo que va a pasar más adelante. Quizás José, pasando en ese momento de inquietud, de desesperación, de desilusión, porque sus propios hermanos le estaban a punto de matar, no entendía ahí que el propósito de Dios estaba actuando en él. Porque nosotros creemos que el propósito de Dios va a llegar todo en abundancia desde el comienzo, desde el principio. Pero el Señor no te entrega nada sin antes prepararte.
El Señor no va a poner nada en tus manos sin antes enseñarte la lección para que tú aprendas a valorarlo. En la historia está que a todos los que le ha llegado algo fácil en la mano, así mismo como llega se va, porque el Señor tiene que moldearte, llevarte hasta donde Él entiende que tú tienes que llegar, y cuando está preparado entonces deposita sobre ti el peso de gloria que tiene que depositar. Y dice que cuando le lanzan aquí a esta cisterna, la cisterna no tenía agua. Y ahí planeando, bueno, ven unos madianitas que vienen acercándose y dicen: ya como no había agua para ahogar este elemento, vamos a venderlo y vamos a salir de él. Y lo venden y diseñan un plan maquiavélico, le rascan la túnica, le ponen sangre para que cuando llevaran esta túnica donde su padre, el padre pudiera creerle la historia de que a José lo había devorado una fiera salvaje. Y lo que estaba planeando el enemigo era quitar del medio el propósito. Quitar del medio el propósito. Y fíjate que cuando el diablo quiere quitarte, el Señor utiliza ese mismo método para multiplicar la bendición que Él te entregará. Pero ¿qué pasa? Hay una conexión que tú no puedes perder. Aún en la cisterna, aún en medio de una venta, José seguía conectado con el propósito de Dios. José seguía conectado con el propósito de Dios. Porque mientras tú y yo estemos dependiendo del Señor y nos deleitemos en las cosas que Él hace, Él va a actuar siempre a favor tuyo de lo que mejor te conviene. Aunque tú y yo no entendamos, el Señor te llevará en el tiempo a entender por qué Él hizo eso en ese tiempo. Estamos en esta fecha y en este momento, y yo estoy seguro que si miramos hacia atrás, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3, nos vamos a encontrar con muchísimos eventos de nuestra vida que en ese momento no entendíamos, pero ahora entendemos. Pero ahora sabemos por qué el Señor lo hizo. Ahora podemos ver por qué el Señor se movió como se movió. Pero allá tú no entendías. Cuando tú estabas en el hoyo, cuando tú estabas en la cisterna, tú no entendías qué estaba pasando. Pero ahora sí entiendes, porque ya el Señor te preparó, te llevó por el proceso. Caminaste bajo una presión del enemigo e intentaron matarte, incluso te vendieron, intentaron quitarte del medio. Pero el Señor, incluso en esa situación, estuvo siempre contigo. Y ahora podemos entender y deleitarnos y decir: Señor, wow, qué bien lo hiciste. Qué bien. No nos alegramos de que nuestro pastor Kenny tenga el virus, pero qué bien, Señor, que no se lo pegaste a nuestro pastor, a nuestros pastorcitos mayores, sino que se lo mandaste a Kenny ahí tranquilo. Mira, Kenny, como tú estás en salud y estás fuerte, resiste tú esa caballadita ahí y déjame allá a los pastores viejitos tranquilo. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Fíjese que cuando José está procesado, está siendo sometido a esta traición, lo que tiene son 17 añitos. Usted tiene que entender eso, 17 añitos. Y ya José estaba recibiendo a través de sueños revelación de lo que Dios iba a hacer con él. Pero en su buen corazón él se lo comenta a sus hermanos. Él se lo comenta a sus hermanos. Pero sus hermanos, en vez de alegrarse, lo que hacen es que ponen un grado mayor de ira contra José. Porque es que cuando el Señor va a hacer algo en ti, hay muchos, incluso de tus propios hermanos, que no se van a alegrar. Hay mucha gente, incluso de los más cercanos tuyos, que van a empezar a criticarte. Son los primeros que empiezan a hacerte daño. Cuando el Señor empieza a usarte, cuando el Señor empieza a hacer proezas a través de ti, cuando el Señor empieza a poner en ti dones especiales, muchos de los que están cerca son los primeros que van a tener reacción en contra. En vez de tenerlo de alegría, van a empezar a entristecerse. Pero ¿y por qué? Mire el hermano Genito, todo lo que Dios hace a través de él y yo. Mira la hermana como canta y yo lo que hago es que aúllo.
Mis hermanos, no entendemos, pero Dios sí entiende. Sí entiende. Y fíjese que tiene José 17 años y lo primero es que lo ponen en una cisterna. Luego lo venden. Y cuando lo venden nada más ni a nada menos que a un señor llamado Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un oficial de Faraón, jefe de la guardia, capitán de la guardia. Y fíjese que aquí empieza un poco a conectar cómo Dios actúa. Fíjese que Dios estaba con José. Y dice que todo lo que José tocaba era ¿qué? Prosperado. Y llega José aquí y empieza a recibir una serie de responsabilidades y todo prosperaba. Todo prosperaba. Y Potifar, muy contento con José, empieza a darle más responsabilidades y todo prosperaba. Pero el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. Mis hermanos, cuando nosotros entendamos que caminar bajo el propósito de Dios va a depender o te va a poner enfrente de una guerra constante con el enemigo, eso hay que tenerlo clarísimo. Cuando tú te mueves bajo el propósito de Dios, el enemigo siempre va a estar ahí para intentar quitar ese propósito del medio. Estamos en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy, muy retadores. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo estamos ahora? Mis hermanos, estamos en tiempo que hay que sacar de abajo para nosotros poder sacar a la luz ese evangelio que Cristo vino a implantar a la tierra. Estamos en un tiempo en donde el enemigo ha intentado quitar del medio a todos los que van en cumplimiento del propósito de Dios. Pero ese propósito jamás será interrumpido si hombres y mujeres como tú y como yo se paran en la brecha, como se paró José cuando viene la esposa de Potifar y le dice: mira, ahora yo quiero que tú te acuestes conmigo. El acostarse con ella no era algo que ella lo estaba haciendo simplemente de placer. Era un plan que el enemigo tenía para destruir a José. Era un plan que el enemigo tenía para eliminar a este varón que estaba siendo prosperado, que a todo lo que tocaba era bendecido porque el Señor estaba con él. Y tú y yo tenemos que saber que el enemigo buscará todos los medios para intentar eliminarte. Y cuando no encuentra una cisterna, te va a vender. Y cuando no te destruya por la venta, entonces va a traerte ahí una mujer o un hombre con lo que la carne tuya sea puesta a prueba. Y dice que estando solo en la casa, vino ella y le sujeta por la ropa e intenta seducir a José. Pero José tenía algo en él que no lo dejaba tirar el propósito por el suelo. Y a mí me llama mucho la atención que lo que José dice primero no debo hacerlo porque Potifar es mi jefe. Él dice: no lo hago porque a Dios esto no le agrada. Cuando nosotros ponemos el propósito de Dios por encima de lo terrenal, empieza la gloria de Dios a caminar sobre ti. Cuando tú pones a Dios por encima de cualquier posición, entonces todas las posiciones tienen que ponerse así delante de ti. Porque es que la gloria de Dios, cuando baja sobre ti, sobre un hombre, una mujer de Dios, todo lo terrenal tiene que obedecer. Y dice que esta mujer con su plan maligno viene e intenta seducir, y José, bueno, pues sale huyendo, pero en ese forcejeo ella se queda con parte de la túnica de José y dice: bueno, pues ya que no pude hacerlo caer en las garras, ahora le voy a diseñar un plan. Y empieza a contar la historia de que él quería, José, venir a donde ella, a forzarla, a quitarle su dignidad. Bueno, se inventa un cuento que ya ustedes lo saben, en donde esto termina con un castigo para José y lo llevan a la cárcel por este supuesto intento de estar con la esposa de Potifar. Mis hermanos, dice la palabra
que el enemigo se viste como ángel de luz. Sabemos que el enemigo tiene sabiduría. Sabemos que el enemigo tiene inteligencia. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que hay cosas que Dios las sabe, que el enemigo, por más sabio que quiera ser, no las sabrá. Que hay propósitos que el Dios lo guarda, que el enemigo, por más que quiera descubrirlo, no lo va a descubrir. Y por eso el enemigo intenta destruirlo. Y es lo que no sabe, que en ese intento de destrucción el Señor agarrará ese esfuerzo que Él hizo para convertir esa maldición en bendición sobre tu vida. Y dice el Señor: tranquilo, llévenselo para la cárcel, porque es que allá en la cárcel yo le tengo 2 amiguitos a él que lo están esperando. Llévenselo, porque es que ese lugar donde lo van a llevar, ya yo estoy preparando el terreno para que cuando tú llegues te encuentres con el propósito. Y allá en la cárcel, más adelante en los versos, dice que encuentra en la cárcel a 2 personajes que habían encarcelado al rey. Nada más y nada menos, uno era el copero del rey y otro era ¿quién? El panadero. Por un intento desleal que le habían hecho, y encuentra estas 2 personas allá. Mis hermanos, el propósito nosotros no lo vamos a entender en el momento. Le estoy hablando que por todo lo que estaba pasando José, no estaba así como estás tú y como estoy yo ahora. Eran momentos de angustia, eran momentos de presión. Incluso cuando usted lo mandan a la cárcel, usted no es contento que va. Usted lo que ve en un estado de frustración, que muchas veces hasta su fe se pone a prueba, y usted dice: pero ¿y qué fue? Yo no soy un varón de Dios, yo no soy una mujer de Dios. ¿Cuántos eventos nosotros nos hemos encontrado en el día a día en nuestra vida que no entendemos? Y lo primero que nos preguntamos: pero ven acá, y yo no soy cristiano, esto no debería de pasarme a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo estoy buscando de Dios? El día pasado me escribió un joven que llegó para la gloria de Dios, llegó al camino del Señor a través de campañas que hicimos allá en Constancia. Me escribe y me dice: pero es que yo no entiendo por qué. Es que mientras más es que la noche que yo oro viene un ataque en el sueño, y cuando no oro duermo tranquilo. Y me escribe y me dice: yo quiero que usted me diga qué se debe eso. Y él le gusta jugar básquetbol, y yo dice el Señor, háblale con eso mismo. Le digo: ven acá, cuando tú estás en un equipo de básquet, ¿a quién tú atacas? ¿A los de tu equipo? ¿A los que están en contra de ti? ¿A quién tú atacas? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a atacar cuando tú intentas hacer lo contrario a lo que él quiere que tú hagas. Es que cuando el diablo ve que tú estás actuando bajo el propósito de Dios, él empieza a poner los ojos sobre ti para intentar quitarte del medio. Mis hermanos, pero esto se trata de caminar bajo una dependencia de Dios. Es disfrutar lo que el Señor hace en ti y hace en mí. Y fíjese que llegando en la cárcel, José está ahí y bueno, se encuentra con el copero, con el panadero, que tienen un sueño y que nadie sabe interpretarlo, pero el Señor había puesto en él ese don de poder discernir esos sueños. ¿Qué don el Señor ha puesto en ti? Mis hermanos, ¿qué tú estás haciendo con lo que el Señor puso en ti? Yo quiero que reflexionemos un poquito sobre lo que nosotros estamos haciendo con lo que el Señor puso en ti. Y es muy probable que tú digas: pero yo no predico, yo no canto. Es que no todos vamos a predicar, ni no todos vamos a cantar. Hay dones preciosos que el Señor va a poner en ti. ¿Qué vas a hacer tú con eso que el Señor puso en ti? ¿Lo vas a usar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, o simplemente lo vas a guardar ahí y lo vas a poner debajo de una mesa para que nadie lo vea? A la mínima oportunidad que tiene José de ministrar bajo lo que Dios había puesto en él y dándole la gloria a Dios, porque él lo decía: esto no soy yo, esto es Dios que me lo da. Entonces él actuaba.
Y viene y le interpreta los sueños al copero. Y el copero, bajo una promesa de ayudarlo, se va muy contento, lo liberan. Se cumple la revelación que Dios dio a través del sueño. Pero dice que pasaron 2 años. 2 años José encarcelado. Cuando el copero allá, cuando el faraón tiene un sueño, se acuerda y dice: wow. Mis hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir cuando llegue el tiempo de cumplirse. Escúchame esto: tú y yo estamos donde el Señor quiere que tú y yo estemos. Tú y yo caminamos bajo el momento, bajo el tiempo, bajo el ambiente donde el Señor quiere que tú y yo caminemos. Tú no vas a hablar en lengua mañana porque tú quieras hablar en lengua. Tú no vas a levantar un enfermo pasado porque tú quieras levantarlo. Tú lo vas a levantar cuando el Señor diga: sobre ti deposito la autoridad de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios se cumplirá en ti, pero en el tiempo que Él estableció y predeterminó para que se cumpla en ti. 2 años después viene el Señor y permite un sueño en Faraón. Y Faraón tiene que acudir. Fíjese, no es que quiere, es que no aparece nadie. Es que buscan los brujos, es que buscan los hechiceros, es que buscan cualquiera que diga que interpreta, y es que nadie le da sentido al sueño. Porque cuando hay un mandato divino, todo lo terrenal tiene que abrir espacio y echarse a un lado para que se cumpla lo que el Señor ha dicho que se va a cumplir en ti y en mí. Y dice el faraón: bueno, cede a buscar a José. Y cuando José le hace esta interpretación de este sueño, ya conocemos la historia y vemos cómo Faraón permite que José, de pasar de ser un encarcelado, ocupe lugares de gobierno en Egipto. Y aquí yo creo que tú y yo sí tenemos que decir un amén, porque es que cuando el Señor dice que te toca, te toca. Es que cuando el Señor dice: tú vas a ser promovido, entonces prepárate, mándate a hacer la túnica y mira hacia el lugar donde te sentarás, porque el Señor no deja a sus hijos en vergüenza. Y no importa el proceso. Es muy probable que uno estemos caminando hacia donde están los hermanos. Es probable que otros estemos ahí metidos en la fosa, o quizás siendo vendido, o quizás un poquito más adelante, quizás ya tú estés en la cárcel. Pero tengo una noticia para ti: muy pronto estarás en lugares de gobierno. El Señor te llevará por el proceso, te moverá bajo lo que la tierra dice que te hará, pero solamente permitiéndolo hasta que Él diga: llegó hasta aquí. Cuando el Señor dijo: serás libre, no habrá faraón que te encarcele, no habrá enemigo que haga planes contigo. Cuando el Señor dijo: ahora me toca a mí mostrarle a todos lo que yo puedo hacer a través de ti. Y de ser un preso pasa José a ser un gobernante. Pero no cualquier gobernante. Es que Faraón le dice: mira, solamente yo voy a estar por encima de ti en el trono. De ahí para abajo, mira, te entrego el anillo. Te entrego el anillo. ¿Sabes por qué? Porque a los que aman a Dios, todo le obrará para bien. Pero solo aquellos que están bajo el cumplimiento del propósito. Esto no es para los impíos. Eso no es para cualquiera que haga cliché con esta frase y diga: todo obra para bien. No, no todo obra para bien. Esto es solamente para los que temen y aman a Dios. Esto es solo para aquellos que se deleitan mientras Dios actúa, mientras Dios se mueve a favor de ti y de mí. Mis hermanos, no vamos a entender. Es muy fuerte la presión de la carne cuando vemos que el propósito no sale como nosotros esperamos. Incluso cuando vamos, oramos por los enfermos, queremos que el enfermo se sane inmediatamente. Y a veces salimos un poco hasta desilusionados. Señor, pero lloré con tanto fervor, lloré con esto, lloré con aquello. Y sabes que a veces va un hermano y nada más dice así: Señor, sánalo, hasta sin mucho apuro, y se paró el hombre. Yo escuché una hermana dando testimonio aquí el otro día, un miércoles.
Y ella oraba tranquila. Y a veces nosotros queremos meterle todas las energías y sudamos y brincamos porque creemos que mientras más esfuerzo físico hacemos, más rápido vamos a arrancar esa enfermedad. ¿Y sabe algo, mi hermano? No es con la energía tuya, es con el fuego que viene de arriba que va a ocurrir el milagro. Gloria al Señor. Solo tenemos que dejarnos mover bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos movemos bajo esa voluntad de Dios, nos vamos a deleitar y vamos a ver cómo Él actúa. Cantidad de cosas está haciendo Dios todos los días en tu vida y en la mía. Todos los días. Todos los días. Cuando me llamó Kenny hace como el mes pasado y me dijo, hermano, el 16, digo, lo primero que me llegó a la cabeza, digo, pero ese es el cumpleaños. Y el cumpleaños entonces. Y entonces me dice mami ahorita, mi hijo, pues yo pensé que el cumpleaños tú lo ibas a pasar aquí. Digo, había un compromiso. Mis hermanos, si lo único, o digamos que lo que el Señor ha puesto en mí, la oportunidad de hablar su palabra, mientras respire, hablaré en nombre del Señor. Yo te invito a que lo que el Señor puso en ti, tú lo uses cada vez que tú puedas. No lo guardes. En la mínima oportunidad que tengas, dale para adelante a lo que Dios puso en ti. Si canta, canta, pero hasta por la calle, que cuando tú pases digas, ¿qué le pasó a ese hermano? Pero es que anda la presencia de Dios en él. El Señor es maravilloso. No le vamos a entender en el momento, pero sí vamos a descubrir que el propósito que Él tiene sobre nosotros se va a cumplir, y se va a cumplir para bien, no para mal. Para bien, no para mal. Cuando nosotros entendamos que todo tiene un tiempo, que las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Ahorita le mencioné que cuando empezó el suplicio sobre José, José tenía ¿cuántos años? 17. Y la Biblia literal expresa que cuando llegó a recibir las posiciones de gobierno tenía 30 años. Fíjese que entre 17 y 30, ¿cuánto hay? 13. Hay muchos de los que estamos aquí que el Señor ha puesto ya una revelación sobre ti y sobre mí. El Señor ha puesto ya un mensaje sobre ti y sobre mí, y ha declarado propósitos sobre ti y sobre mí. Pero queremos que ese propósito se cumpla el mes que viene, la semana que viene. Queremos venir a la iglesia y que ese propósito me llegue de la nada, y no entender que no es en el tiempo tuyo, sino es en el tiempo de Dios. Por eso en esta mañana yo los invito a que nosotros les pidamos a Dios que nos permita deleitarnos mientras Él actúa. Esto es algo que cuesta un poco, porque en la carne nosotros vamos a tener la guerra, vamos a tener el contraste de decir por qué ocurre esto o por qué no ocurre aquello. Pero más adelante siempre vamos a ver que la mano de Dios se movió a favor tuyo, que el poder de Dios se movió a favor tuyo, y que tú y yo estamos moviéndonos donde el Señor quiere que nos movamos, en el nombre de